Buenos días, soy Tatiana Ladino y hoy les voy a hablar acerca del tálamo. Pero para empezar con este tema es muy importante resaltar la función que tienen las neuronas en los procesos psicológicos. ¿Por qué? Primero hay que saber que las neuronas lo que van a hacer es construir todos los procesos de memoria, es decir, del aprendizaje, con el fin de que haya también como una anticipación para la toma de decisiones y la ejecución de las acciones. Es por esto que de una u otra forma los seres humanos nos vamos a diferenciar y vamos a ser libres y autónomos. Consecuente a esto, vamos a hablar acerca de muy general de las proyecciones talámicas que empiezan desde que recibimos un estímulo, y ese estímulo lo van a recibir nuestras neuronas aferentes y lo que van a hacer es llevarla hacia los núcleos del tálamo y los núcleos del tálamo se van a proyectar hacia las cortezas específicas, hacia la corteza en las áreas específicas, que lo que va a hacer es tener como un proceso de construcción de la percepción, ya sea consciente o inconsciente. Es por esto que aquí las neuronas van a tener un papel fundamental, que es tener como conexiones recíprocas dentro de la corteza para poder que construyan percepciones. Entonces es aquí también donde decimos que las neuronas son las que le van a dar ese papel a los procesos psicológicos. Ahora vamos a continuar con los núcleos del tálamo. Empezamos con que esto que estoy señalando con mis dedos índices de rosado son los núcleos mediales. Esta parte blanca que vemos acá es la lámina medular interna, que tiene forma de Y y, si se pueden dar cuenta, está como más abierta hacia la parte anterior. Esta hilera que vemos acá es la hilera dorsal y la de abajo es la hilera ventral. Voy a dejar esta aquí a un lado y nos vamos a centrar en esta. En la hilera ventral vamos a encontrar el núcleo anterior, el verde va a ser el núcleo lateral y estos dos azules van a ser los núcleos ventrales posteriores. Este va a ser medial y este va a ser el lateral. Continuando con esta otra parte, vemos el núcleo geniculado medial y el núcleo geniculado lateral. Y este que está aquí como de moradito va a ser el pulvinar. ¿Qué pasa con estos núcleos? Que estos núcleos van a recibir aferencias del sistema periférico, o sea, va a recibir estímulos que desde zonas subcorticales como la médula espinal, entre otras, y lo que va a hacer es proyectarlo hacia zonas específicas de la corteza cerebral. Asimismo, cada núcleo va a tener una función, entonces los núcleos pueden tener dos funciones, sensitivas o motoras. Vamos a empezar con los núcleos de relevo sensitivo, es decir, que tienen función sensitiva. Estos núcleos lo que van a hacer es recibir las aferencias y proyectarlas a campos de sensación primaria. ¿Cómo lo va a hacer? Las neuronas que están cerca de los núcleos del tálamo van a proyectarse mediante axones a la neocorteza, que es la que tiene las 6 capas. Entonces vamos a poner el ejemplo más claro y empezamos con el núcleo que es sensitivo, que es el ventral posterior, que tiene función sensitiva somática. Lo que va a hacer es recibir información del tracto espinotalámico, del lemnisco trigeminal y del lemnisco medial. Una vez reciba información de esas áreas, va a pasar a proyectarse a la corteza, específicamente
al lóbulo parietal, que es donde se encuentra el área somatosensitiva primaria. Entonces la ponemos aquí. Entonces, cuando llegue a la corteza cerebral, se va a construir unas percepciones en el lóbulo parietal que van a ser el tacto, el dolor, la temperatura y específicamente el gusto. Entonces es aquí cuando vemos que gracias a las neuronas es que nuestros procesos psicológicos se están dando. Entonces va a ser también, depende del tipo de neurona, si es sensitiva, si es motora, si va a ser una neurona eferente, todo eso va a depender, va a tener dependencia en los procesos psicológicos. Entonces, de una u otra forma, las neuronas tienen muchísimo que ver en todo este proceso mental. Bueno, continuamos con otro modelo. Lo tengo al revés. El segundo va a ser el cuerpo geniculado medial, que tiene una función de sensación auditiva. Entonces lo que va a hacer es que va primero que todo a recibir información de la membrana la membrana timpánica, de la cadena de huesecillos, del órgano de Corti, y una vez reciba información va a proyectarlo a la corteza, específicamente al lóbulo occipital, y de ahí se va a dar todo lo que es una percepción del tono, del timbre y del volumen. Recordemos que va a ir siempre las sensaciones a las cortezas o a las áreas de esas sensaciones primarias. Vamos con el último núcleo de función sensitiva, que va a ser el cuerpo geniculado lateral, que se encarga de la sensación visual. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a recibir un estímulo, las neuronas van a recibir un estímulo en el cual va a ser un proceso con la retina, después va al nervio óptico, después al quiasma, después al tracto óptico, hasta llegar al tálamo y a los núcleos del tálamo. Entonces va a llegar al cuerpo geniculado lateral, y de ahí se va a proyectar a la corteza, específicamente al lóbulo temporal. Se va a dirigir al lóbulo temporal y se va a dar todo lo que es forma, color y volumen. Vamos a percibir todo eso cuando llegue al lóbulo temporal, donde se van a encontrar las áreas primarias visuales. En resumen, podemos decir que hay 3 núcleos con función sensitiva, que va a ser los núcleos ventrales posteriores y el cuerpo geniculado medial y el cuerpo geniculado lateral, y 2 núcleos con funciones motoras, que van a ser el núcleo ventral lateral y el núcleo ventral anterior. Recordemos que cuando van a la corteza, cuando la información llega a la corteza, va a generar como una asociación de percepciones que van a ser 30% conscientes y 70% inconscientes, puesto que la mayoría de nuestras percepciones son de forma inconsciente, puesto que cuando estamos en un semáforo en el carro, un ejemplo, la manera en que nosotros percibimos el color verde ya es una forma inconsciente, y aceleramos el carro y seguimos conduciendo. Eso ya se va volviendo de una u otra forma inconsciente, o como el mayor ejemplo de nosotros va a ser la respiración, que la necesitamos, la percibimos, pero ya es algo inconsciente. Yo anteriormente les mencionaba la importancia de las neuronas en los procesos psicológicos. Por tal motivo, hoy les voy a hablar de 2 tipos de neurona, la neurona estrellada y la neurona piramidal. Resulta que las neuronas estrelladas van a estar en capas sensitivas,
como por ejemplo en la capa granular interna y en la capa granular externa. Entonces, las neuronas estrelladas se encuentran en capas sensitivas o de asociación. ¿Qué pasa con estas neuronas estrelladas? Que la vemos acá. Esta neurona estrellada va a tener un circuito intrínseco de la corteza, es decir, va a tener como una estructura córtico-cortical, y lo que va a hacer eso es que va a hacer un acoplamiento de las neuronas que van a ser como de una u otra forma ubicadas dentro de la neocorteza, es decir, como que va a hacer una interconexión de neuronas que están dentro de la neocorteza, a comparación de la neurona piramidal. Ya las neuronas piramidales lo que van a hacer es tener una función motora con predominio motor y va a ser encargada de acoplar las estructuras corticales subcorticales. Es decir, a comparación de la otra, que era córtico-cortical, esta va a ser córtico-subcortical. Entonces, ese acoplamiento va a generar las fibras de proyección y los axones de las neuronas piramidales van a formar las fibras comisurales, que próximamente vamos a ver la importancia de estas. Entonces, aquí viene algo muy importante para la psicología, y es que una vez esta corteza polimodal va a asociar diferentes cortezas unimodales, aquí se va a producir al combinar varias asociaciones y varias cortezas primarias, se va a generar como más fuerte, va a tener una base más sólida todo lo que es la realidad. La realidad se va a volver ya más compleja, y en esto de la realidad cabe todo lo que es el tiempo, la identidad, la espacialidad, como todo lo simbólico, como lo mencionaba el profesor en la videoconferencia que hizo. Y podemos ver también, como lo dije al principio, de que las neuronas van a construir todo lo que es la memoria, la toma de decisiones. Entonces, como con cada asociación, con cada percepción que tenemos, porque ya todo se genera, pues ya en la corteza se genera toda esa percepción. Entonces, cómo vamos a ejecutar actos, y vamos a generar como cierta atención selectiva con esos actos, y vamos a empezar a construir nuestra realidad, y cómo la percepción la va a modular, va a ver a qué le ponemos cuidado, va a generar como nuestra identidad en lo que creemos, en lo que somos, quiénes somos, y se vuelve como un proceso que algo tan pequeño, como lo diríamos nosotros, como una neurona, va a generar algo tan importante como un proceso psicológico. Entonces es ahí cuando sí creemos que los procesos psicológicos pues son construidos en el cerebro. Continuando con las proyecciones talámicas, vamos a ver ahora algo un poco más a profundidad, que es cuando ya los núcleos del tálamo hacen proyecciones a la corteza, van a llegar como a las cortezas primarias, de ya sea visual, auditiva o sí. Por ejemplo, aquí vamos a ver, esto verde es el área primaria visual. Entonces está el área primaria visual. Entonces, cuando ya llega la proyección del núcleo a la corteza, se va a ir directamente a la corteza primaria.
Una vez llegue la corteza primaria, resulta que esa corteza va a tener otra corteza de asociación que va a ser el área visual de asociación. Entonces va a llegar a esta corteza, o sea, esa información que llega a la primaria después se va a la corteza de asociación. Entonces al llegar a la corteza de asociación, se le va a llamar de asociación unimodal, es decir, que solo se asocia de la misma área. Es decir, que esta corteza de asociación unimodal solo va a tener información de la corteza primaria visual, no de esta, que esta va a ser la auditiva, no. Entonces, esta corteza de asociación unimodal va a dividirse en dos, en asociación unimodal proximal y distal. La proximal es cuando está esa corteza de asociación a la corteza de área primaria a una sinapsis de conexión, y la asociación unimodal distal es que va a estar a dos sinapsis de conexión. Una vez esté esta corteza de asociación, resulta que va a haber otra corteza que se llama la corteza polimodal, que lo que va a hacer es tomar de esta corteza de asociación visual y de esta corteza de asociación auditiva. Lo que va a hacer es juntar, como recoger información de esas dos cortezas de asociación para obtener ya de las dos y dirigirla como a otra parte. Recordemos que las conexiones de las neuronas son recíprocas. Entonces sí, la polimodal va a acoplar diferentes cortezas de asociación y por ende también cortezas primarias.